Bien, bueno, este archivo que es el que continúa, en el que vamos a tratar de ver la continuación de la sección 2.5 y ya toda la sección 2.6, estas dos primeras diapositivas no dicen nada nuevo, están puestas solo a modo de recordatorio de dónde partimos en esta continuación de los temas. Insistía en el repaso anterior, que es el que no está grabado, este tipo de funciones son continuas, las polinómicas y las racionales, ¿no? Las polinómicas en R son continuas y las racionales son continuas en su dominio. Ahí abro el paraguas y no digo R, digo su dominio. Empecemos a trabajar con otras funciones para nosotros de todos los días, que son las funciones trigonométricas. La propuesta en esta instancia es tratar de convencernos, porque no estamos haciendo una demostración exhaustiva de lo que estamos diciendo, tratar de convencernos que la función coseno de x y la función seno de x, las dos clásicas funciones trigonométricas iniciales, coseno de x, seno de x, las dos son funciones continuas, específicamente en x igual a 0. La verdad es que si yo voy al caso de ver la gráfica de la función coseno y seno, ¿no? Gráfica de coseno y seno. Digo, ¿en algún momento tengo la necesidad de levantar el lápiz de la hoja como para continuar su gráfica a lo largo de todo su dominio? Fue una pregunta. No. 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 Digamos, sí, en algún momento empiezo, ¿no? Bueno, pero no importa. Cuando una vez que empiezo, no hay necesidad de levantarlo, de continuar en otro lado. Naturalmente, tanto para la función seno y coseno, uno se puede dar cuenta que van a ser continuas en su dominio. Y las dos, tanto seno como coseno, como tienen dominio de todos los reales, tiene sentido que las dos funciones sean continuas en R. Bueno. Pero, perdón, una pregunta. ¿Y no pueden ser, digamos, van a ser siempre continuas, pero no pueden ser incalculables? No me acuerdo cómo era. ¿Qué querrá decir? Oscilaba muy rápido y... No. No, Ok, no, entonces, no es lo aparte del mismo. límite. No. Las funciones estas son periódicas, digamos, entiendo que se repite todo el tiempo, pero no pasa esto de que cuando me voy acercando a un punto, la No decía función... eso. ¿Eh? No hablaba de eso. Yo decía si oscilaba muy, No, muy... Bueno, no pasa eso. No, por eso insistía con que te quería recordar. Pasaba eso de que oscilaba demasiado, cuando acercándome a un punto había un aumento de velocidad en la que la función tomaba valores entre -1 y 1. Cosa que no pasa acá para ninguna de las dos funciones, ni coseno ni seno. Eso no sucede. Después vamos a ver qué pasa cuando miro hacia valores de x muy grandes en cuanto al momento de calcular un límite, que es lo que va a ser, digamos, parte de la clase de hoy. Bueno, entonces, no parece ser descabellado que sean funciones continuas en todos los reales. La propuesta es mostrar en principio, insisto, tampoco de una manera muy exhaustiva, que son continuas en el origen, ¿no? Vamos a demostrar esto de alguna manera más simple. En la práctica, hay uno de los ejercicios de la práctica que les va a pedir que, habiendo demostrado ya que las dos son funciones continuas en el origen, que demuestren que van a ser continuas en todos los reales. Eso va a ser algo que lo vamos a trabajar desde la práctica, un ejercicio de práctica. Entonces, la idea es pensar, ¿no? Ahí el dibujito, se los voy a mostrar de acá, plantea trabajar dentro de una circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es una circunferencia centrada en el origen de radio 1. En esa situación, todo punto sobre la circunferencia va a tener como coordenadas coseno de x, seno de x, siendo x el ángulo que se forma entre el semieje x positivo y la semirrecta que surge de unir el origen con el punto P en el cual me estoy parando sobre esa circunferencia. Entonces, yo
tomo un punto sobre la circunferencia trigonométrica, trazo el segmento que une el origen con él, el segmento o la semirrecta, y el ángulo que se forma entre estas dos semirrectas, la que acabo de hacer y el semieje X positivo, el ángulo que se forma me da pie a decir que las coordenadas del punto son coseno de X y seno de X. Si este ángulo es X, entonces este punto tiene coordenadas coseno de X, seno de X. Y lo que vamos a hacer con este punto, lo vamos a ir acercando de tal manera, no lo vamos a acercar, digo, el X, que es el valor de la variable, la vamos a acercar a 0. Vamos a hacer la tendencia a 0. ¿No? Entonces yo en este dibujito, que es exactamente el mismo, pero apenas un poquito más dinámico, yo me voy a plantear una circunferencia trigonométrica. Me voy a parar en un punto dentro de esa circunferencia, donde las coordenadas del punto van a ser coseno y seno del ángulo sobre el cual estoy trabajando, y voy a tratar de que este ángulo se vaya acercando cada vez más a 0. Lo que significa que este segmento que une el origen con el punto A vaya quedando de una manera cada vez más horizontal, ¿no? Tengo acá. Fíjense, mientras yo voy moviendo ese punto, el ángulo que está expresado en radianes se está haciendo cada vez más chico, obviamente, la amplitud disminuye, y voy viendo que el ángulo va tendiendo a 0. Ese punto A, que está en la circunferencia, está cambiando en sus coordenadas. De tal manera que evidentemente, al momento de que este valor de ángulo va tendiendo a 0, ese punto A, ¿a qué posición límite tiende? Ese punto A. A medida que el ángulo va siendo cada vez más chico, más cercano a 0. ¿A qué posición? A 1. El punto que tiene dos coordenadas, ¿no? El punto A tiende a qué posición límite. A 1, 0. Bien, por eso esa era la única cosita que estaba mal dicha de antes. El punto A está tendiendo a posicionarse en la posición del punto ya conocido 1, 0. ¿No? Ahí es como que no puedo visualizar a ninguno de los dos. Bueno, quiere decir entonces que la coordenada X del punto A tiende a la coordenada X de este punto P ya fijo, y la coordenada Y del punto A tiende a la segunda coordenada del punto P. Fíjense que cuando uno va, si quieren vamos a hacer así, vamos a visualizar la primera coordenada del punto A. La primera coordenada del punto A va aumentando, 0,83, 0,87, 0,91, 0,98, hasta que posición final tiende al número 1, que coincide con la primera componente del punto P. Miremos ahora la segunda coordenada de A. Cuando yo voy moviendo este ángulo que se va haciendo cada vez más chiquitito, la segunda coordenada de A en esta oportunidad no está creciendo. La segunda coordenada de A va disminuyendo. 0,62, 0,55, 49, 0,30 y algo, 0,16, 0,15. Bueno, posición final, la segunda coordenada tiende a lo que es la segunda coordenada del punto P. Básicamente, eso me da la posibilidad de poder decir lo siguiente. Cuando X tiende a 0, la primera coordenada del punto, que es coseno de X, tiende a la primera coordenada de este punto que estaba acá en la posición 1. Y no solo eso pasa, sino que la segunda coordenada del punto, que sabemos que se escribe de la forma seno de X, tiende a la segunda coordenada de este punto del 1, 0, que sería 0. ¿Cómo escribo esto diferente? Estaría diciendo que el límite, cuando X tiende a 0 de la expresión coseno de X, es 1. Y de la misma manera estaría diciendo que cuando voy a calcular el límite
cuando x tiende a 0 de la función seno de x, eso tiende a 0. Pero aún más, este numerito 1, para la expresión coseno, con esta tendencia, ¿con quién coincide? Fíjense, estoy calculando el límite de la función coseno cuando x tiende a 0, y el resultado lo tengo, fantástico, es 1. Pero ¿cómo puedo disfrazar a este 1 a partir de usar la función coseno y la tendencia de la variable? Tiende a coseno de x Pero no voy a poner coseno, en 0. sí. O sea que es como que esto lo paso por alto y en definitiva lo que llego es a la conclusión de que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x es igual a coseno de 0. Eso a mí me da la pauta de que entonces la función coseno es continua en x igual a 0. Acá de la misma manera, tengo que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x es 0. ¿Cómo me conviene disfrazar este 0 usando esta función y esta tendencia de la variable? Seno en 0. Eso entonces me da pie a mí a decir que la función seno de x es continua en x igual a 0. Por supuesto, esto que yo hice acá con este diagramita es muy intuitivo, es como para apoyarme en algo dinámico, en cuál sería la conclusión a la que arribo. No es esto una demostración rigurosa de nada. No estamos siendo rigurosos. Si yo quiero ser rigurosa, tengo que aplicar la definición del épsilon y el delta, que no es lo que vamos a dar. Así que en definitiva, bueno, que esto va a estar escrito bien en la siguiente diapositiva, llegamos a la conclusión de que las funciones seno y coseno son continuas en 0. Y en los ejercicios de práctica, la idea es demostrar después que son continuas en todos los reales. Y va a bastar conocer esto para poder demostrar que son continuas en todos los reales. Ya lo vamos a ver. Profe, Sí. una pregunta. Eso es nada más cuando x tiende a 0. Si x tiende a 5 no es el coseno de 5. No. Sí, es el coseno de 5. Lo que pasa es que yo no te lo estoy demostrando. Por eso te digo, a veces vale la pena repetirlo. Yo solo estoy centrando la mirada cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0. Lo que vamos a poder mostrar, según dice en esta ejercitación del libro, es que cuando vos plantees el límite, cuando x tiende a del coseno de x, vas a poder demostrar que el resultado de esto es coseno de a. Entonces, cuando esto lo demuestres, en la ejercitación del libro, cuando a vos se te ocurra poner el x tendiendo a 5, vas a decir que esto da el coseno de 5. Listo, gracias. Solo que yo hoy no te lo estoy demostrando, nada más. Lo vamos a usar igual. Es más, cada vez que tengan que hacer el límite, cuando x tiende a pi de seno de x, la función seno como la función coseno, vos directamente vas a poner esto es seno de pi. Por supuesto, 0. Después resultado final, ¿no? Pero vas a poder hacer este reemplazo directo para estas funciones trigonométricas, sin problemas. ¿Mm? Bien. Perdón, ese 0 es redondeado, ¿no? ¿Qué cuál? Pusiste seno de pi es igual a 0. ¿Y por qué sería redondeado? ¿A qué te Por referís? curiosidad lo puse en la calculadora y me dio 0,054 y bueno. Decirle a la calculadora que se tome un ibuprofeno, anda mal. ¿De O dónde por ahí de salió? otro modo. No, habrás puesto, no sé, ¿qué pusiste? El seno de pi. Debe estar configurada en el sistema sexagesimal. Eso es lo Sí. que pasa. Ok. Ponele, a ver, fíjate, ponele en sexagesimal y ponele 0, vas a ver que te tiene que dar 0. La cantidad de errores que puedo haber en un parcial porque la calculadora está mal como calibrada, que ponen cualquiera. Fíjate después.
Si lo puedes arreglar, si no lo vemos después en clase. Dale. ¿Mm? De los modos no encuentro, pero no importa. Bueno, hay Casi un todo. lugar que dice que podés elegir el modo, y a mí me aparece 1, 2, 3, y bueno, uno de esos es... Sí, ya sé, estoy en ese menú, pero bueno, no importa. Pero es preocupante, ojo, tratale de buscar la vuelta porque si no, te va a dar cualquier cosa o cualquier ejercicio. Bueno, Te continuamos puse en con... realidad ni edad. ¿Viste? Se arregló. Se arregló la calculadora. No estaba enfermita, pobre. Bueno, continuamos también con una afirmación. Insisto, tampoco la estamos demostrando con la forma, con la formalidad matemática que se necesita. No es nuestro propósito. Nosotros vamos a hacer algo formal cuando lo necesitemos. En esta instancia no. Lo que vamos a poder garantizar es que si una función es continua e inyectiva, lo que me permite pensar que la función va a ser inversible, su función inversa también va a tener que ser continua. Y a ver, sin ser esto una demostración de nada, ¿por qué resulta que tiene que ser así? ¿Qué es lo que me puede llevar a pensar a mí que esto realmente tiene sentido? No, que a veces hay teoremas con resultados que a mí no se me hubiesen ocurrido, pero ni si lo hubiese pensado 5 horas seguidas. Y digo, y esto cuando me lo presentan digo, sí. Y la verdad que tiene sentido lo que dice. ¿Cómo podría yo convencerme? Porque todos los puntos que toma F tienen que ser puntos de F-1. Está medio rara la explicación. No llegaría a entenderte. Busquemos una forma de que sea comprensible, a ver. Que F a la menos 1 Porque, toma todos los valores de F. porque la gráfica sigue siendo la misma, pero invertida. Bueno, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. No es que es la misma, porque cuando uno dice es la misma, pero invertida, entonces no es la misma. No es la misma. Cuando uno ya le pone alguna condición es porque no es la misma. Lo que sí entiendo es, cuando yo tengo la gráfica de una función f y veo que la puedo hacer sin levantar el lápiz de la hoja, y encima es inyectiva, nosotros sabemos, como bien decías vos esto de que se invierte, que la gráfica de la inversa es hacer el reflejo de la gráfica de la función original respecto a la recta identidad. Entonces, si al graficar el reflejo tengo la necesidad de levantar el lápiz de la hoja, es porque ese mismo problema lo tuve para la función inicial. Entonces, evidentemente, si la función f no tuvo saltos al momento de hacer la gráfica, su reflejo respecto a la recta identidad tampoco. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque de haberlo tenido su reflejo, lo tuvo que haber tenido la función original. No me queda otra. Así que digo, desde ese lugar, desde las propiedades que conocemos de las gráficas de una función y su inversa, es donde esto creo que tiene más que sentido. Lo vamos a utilizar, esta afirmación la vamos a utilizar en los ejercicios, aunque no la estemos demostrando con rigurosidad. Por lo tanto, aparece un teorema, esto es tal cual captura así como aparece en el Stewart, aparece un teorema que me dice, mira, vamos a hacerlo fácil. Cada vez que tengamos funciones que sean de alguna de los tipos que están acá nombradas, vamos a poder decir, estas funciones son continuas. Entonces, las funciones polinómicas y las funciones racionales, funciones polinómicas y las funciones racionales son continuas porque lo estuvimos diciendo ya desde la semana pasada. ¿Por qué yo podría decir que la función raíz es continua? Con algún criterio de cosas que estuvimos diciendo hasta recién. Puedes decir que es continua en todo su dominio, ¿Y por qué? porque no levantas el lápiz cuando la dibujas. Sí, está bien, pero acá podríamos decir algo más. Por ejemplo, la función raíz cuadrada se la puede pensar como la función inversa de la función x cuadrado que está restringida a un dominio en el que sí sea inyectiva.
Entonces, en este punto de encuentro, que es el 1, 1, si esta es la función x cuadrado, que no tiene ningún tipo de problemas, porque esta parte corresponde a una función polinómica, su inversa también tiene que ser continua. Es como que uso un poco todo lo que me conviene. La función x cuadrado en el tramo que va desde 0 a infinito es continua por ser polinómica. Es continua como en un rango más grande, pero lo acoto a que no solo sea continua, sino que además sea inyectiva. Su inversa, gracias al teorema de recién, también va a tener que ser continua. O sea que la función raíz puedo garantizar que es continua haciendo un combo de dos justificaciones, que es la inversa de una función x cuadrado restringida de tal manera que admite inversa. Y la función x cuadrado es continua. Cuando acá se dice las funciones trigonométricas son continuas, hay como muchas más funciones trigonométricas que solo seno y coseno. Está, por ejemplo, la propia tangente. De la tangente no dijimos nada, y sin embargo acá, en este combo título funciones trigonométricas, está la tangente. ¿Por qué puedo decir que la tangente es continua y dónde va a ser continua la tangente? Si le restringís el dominio, sería continua. ¿Cómo se define la tangente? Como el seno sobre el coseno. Bien, seno de x sobre coseno de x. Entonces podría ser como otra vez un combo justificativo. La función seno de x es una función que es continua en todos los reales. La función coseno de x, una función que va a ser continua en todos los reales. Cuando tengo una división, habíamos dicho en el repaso de la semana pasada, que andaba por acá, que cada vez que tenga una división, la división de funciones continuas va a ser continua, obviamente, en la medida en que la función de abajo no se anule. Porque si se anula, ni siquiera tengo la posibilidad de poder hacer la división. O sea que podría usar en este combo de justificativos que la función tangente es división de funciones continuas y va a ser continua en el dominio. Dominio que excluye a todos los x que hagan 0 el denominador. Entonces la función tangente es continua en su dominio. Insisto, ya cuando calculo el dominio de la función tangente, estoy sacando a todos aquellos x que hagan coseno de x0. Es continua en su dominio por ser división de funciones continuas. Y estoy diciendo dominio, no digo R. Abrí el paraguas. Después me pueden preguntar, y bueno, ¿y cuál es el dominio? Bueno, lo trabajamos 50 veces. El dominio de la tangente, tengo que esquivar a todos los x que hagan 0 a la función coseno. Ustedes ya saben la gráfica y ya los pueden identificar. Por supuesto, entonces, todas las funciones trigonométricas ahora van a ser continuas y siempre lo aclaro en su dominio. Y las trigonométricas, si son continuas, van a ser continuas en sectores donde además sean inyectivas. Entonces, en esos sectores sus inversas también van a ser continuas, pensando de nuevo en la aplicación de este teorema. Las funciones exponenciales han sido tratadas desde el comienzo, funciones que cuando vemos su gráfica también son funciones supercontinuas, y las funciones logarítmicas que están pensadas como inversa de las exponenciales también van a ser continuas sin ningún tipo de problema. O sea que ahora, cada vez que tenga alguna de las funciones que caigan dentro de alguno de estos títulos, voy a decir van a ser continuas en sus dominios. Pero bueno, en algún ejercicio concreto me puede llegar a interesar después decir, y bueno, ¿y cuál es el dominio, no? Eso será una cuestión algebraica que voy a tener que resolver. Pero al menos la justificación la tengo. Y este teorema empieza a trabajar con la composición de funciones. Porque nosotros trabajamos todo el tiempo con composición de funciones. Algo bastante simple es, por ejemplo, si yo tengo coseno de 5x. Ahí estoy componiendo la función coseno evaluada en la función lineal 5x. Esa función, digo,
A ver. Si yo la tengo que graficar, ¿cómo la graficaría? ¿Cómo la pienso? Primero te Sería la fijas en la gráfica del línea. coseno ¿Mm? comprimido por un factor de 5. Tal cual. Si yo tengo la gráfica del coseno completa, la comprimo en un factor de 5, queda bastante ajustadita. Y digo, bueno, si la función original es continua en todos los reales, esta, cuando miro su gráfica, digo, no le provoco ningún salto, digamos. Lo único que hago es comprimirla. La verdad es que tiene sentido que sea continua esta composición. Bueno, pero evidentemente tengo que hacer algún tipo de justificación que sea independiente de la gráfica, porque nos vamos a empezar a encontrar con un montón de expresiones de funciones en donde ya la gráfica no sea simple. No es fácil de imaginarse una gráfica. Entonces vamos a tener que buscarle la vuelta a una justificación de continuidad de composiciones que sea aparte de la gráfica de la propia función, porque puede ser que no sea fácil graficarla. Bueno, entonces este teorema, que es el que yo digo que se va a relacionar en cuanto a la continuidad entre dos funciones, que ya son continuas de por sí, necesita este previo. Este teorema es un previo a este, que es el que se termina llevando los laureles. Este teorema inicial dice lo siguiente. Si una función f es continua en B, y el límite cuando x tiende a A de una función g es B, parece medio trabalengua, entonces el límite cuando x tiende a de f de g de x es igual a f de B. Esto dice en otras palabras, estoy escribiendo lo mismo. Básicamente lo que me está diciendo es que si la función de afuera es continua en el resultado de la función de adentro aplicado en A, el límite de la composición se puede pensar como f, como que el límite pasa adentro en la composición. El límite de f compuesta con g es igual a f de el límite de g de x cuando x tiende a A. Básicamente eso, el límite puede pasar adentro en esa composición, ¿no? Pero tiene que pasar, para poder hacer esto, este límite, el resultado de este límite, tiene que ser un número en el que la función después de afuera sea continua. Si no, no lo tengo a esto. No tengo por qué asegurarlo. La que estoy asegurando que es continua es la función f en el resultado del cálculo del límite de la de adentro. La de adentro, si es continua o no, ni idea. ¿Por qué digo que no tengo idea si la función de adentro es continua? ¿Qué tendría que haber puesto para decirle a alguien que la función g es continua en esta tendencia de la variable? Que G de A es B. Bueno, exacto. Si yo hubiese querido indicar que la función g era continua en A, no hubiese puesto ningún b, hubiese puesto g en A. Entonces yo la g, la verdad es que cuando pongo esto, no le estoy pidiendo condiciones. La g, lo único que tiene que cumplir es que tiene que ser una función que tiene límite cuando x tiende a A. Y el resultado de ese límite es un número en el que la función después que se evalúa es continua en él. La de afuera es continua en el cálculo de este límite. Este no se demuestra, solamente usamos la conclusión. Y lo que vamos a tratar de ver es si lo podemos demostrar en este teorema, que digo que es el que se va a llevar todos los laureles, que dice que si la función g, y ahí sí la función de adentro empieza a tener un protagonismo, es continua en C, y f, la función de afuera, es continua en el valor g en C,
entonces la composición es continua en C. La traducción rápida de eso es composición de continuas es continua. Ese sería como el resumen para que les quede a ustedes. Composición de continuas es continua. ¿Y esto cómo se demuestra? A ver si le saco todas esas linitas. Chingui. Me quiero ir a una pantalla aparte. Le dejé los puntitos. Si molestan, saco los puntos, ¿eh? ¿Les molesta la visualización esos puntos? No. Qué sé yo, digo. Veo como, de verdad no había usado nunca con los puntitos y digo, a ver si vale la pena. Si no, yo también me los saco encima. Bueno, entonces, datos que tengo para hacer esta demostración es que G es continuo en X igual a C y F es continua en el numerito G en C. Estas son las hipótesis. Entonces dice, la composición es continua en C. Esta es la tesis, lo que tengo que demostrar. Entonces, cuando voy a escribir la demostración, digo, a ver, dejo en claro qué me están diciendo las hipótesis. Si me dice que G es continua en X igual a C, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo interpreto yo eso? G en C es igual a C. Nah. G en C igual a C. Existe un límite cuando... ¿Existe el límite de G cuando X tiende a C? ¿Y? No sé qué más queda. Y o F o G en C. No. No. F o G, nada todavía. Que G es continua en C, ¿qué significa? Que el límite de G cuando X tiende a C es igual a G en C. Ay, me gustó, ¿viste? Ahí X está. tiende a C es igual a G en C. Ese es un dato que tengo. También tengo el dato de que F es continua en este resultado. No lo voy a escribir ahora para que no sea confuso. Voy directamente a la parte de la tesis. Yo tengo que mostrar que la composición es continua en C. Entonces, yo voy a poner veamos. Para mostrar esto, yo tengo que plantear el cálculo del límite cuando X tiende a C de la función composición en X. Este límite, ¿qué tengo que llegar a demostrar que me da? Para mostrar que es continua la composición en C. C, ¿no? No. ¿Cómo C? Tiene que ser igual a F compuesta con G en C. Ahí sí. ¿Está bien? O sea, cuando quiero mostrar que una función en particular es continua, en el cálculo del límite, la función tiene que estar involucrada también. Si no, si le pongo C, parece ser que cualquiera sea la función que le ponga acá, el resultado tiene que ser C. O sea, me está faltando eso, justamente, F compuesta con G. Esto es lo que yo quiero. ¿Esto? Es lo que yo quiero mostrar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Límite, cuando X tiende a C, de F compuesta con G en X. El primer paso, como había sido también en algún momento cuando les pedí que hicieran los ejercicios de demostración de
resta de continua es continua, división de continua es continua, es pasar por el primer paso, que es identificar cómo se había definido la función. Hacer f compuesta con g. En x, ¿eso cómo fue definido? ¿Cómo se define f compuesta con g? Evaluado en x. F evaluada en G, evaluada en X. Bien, fantástico, fantástico. Y ahora, una de las hipótesis que tengo es que la función g es continua, en x igual a c. Entonces es como que uso de manera compartida eso que conozco con el teorema anterior que dijimos que no vamos a demostrar. Acá el teorema anterior decía, si la función de afuera era continua en el resultado del límite de la de adentro, yo podía mandar el límite adentro. ¿Está? Si la función de afuera era continua en el resultado del límite de la de adentro, podía describir el límite adentro en esa composición. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que nosotros tenemos acá es justamente eso. La función de afuera es continua en g de c. Y g de c es el límite de la función de adentro. O sea, acá, como yo sé que f, por hipótesis, es continua en el numerito g en c, yo esto lo voy a poder escribir así, como f de el límite cuando x tiende a c de g de x. Estoy usando el teorema anterior de manera apropiada con todos los datos que tengo. Entonces ahí justamente escribo, esto coincide con g en c por ser g continua en x igual a c, Entonces esto me queda f de el resultado de esto, g en c. Y ahora es como un volver para atrás. F evaluada en g de c es lo que nosotros definimos como f compuesta con g en c. Entonces veo de dónde parto, veo a dónde llegué y evidentemente estoy mostrando lo que dije que tenía que mostrar. Y se terminó la demostración. Es un renglón donde hay algunas llamadas a justificaciones dependiendo de las hipótesis que tengo y del teorema que yo tenía previamente. Acá yo también agregaría teorema anterior. Eso también lo agregaría. Porque es lo que usé para meter la función, la expresión del límite adentro. Esta parte de meter el límite adentro es la que está involucrada con el teorema anterior. Si no, no lo podría haber hecho. Así que bien, ya a partir de ahora lo que podemos hacer es realmente utilizar la información de que composición de continuas es continua. Y vamos a hacer este ejercicio previo a continuar con lo que sería la sección 2.5, porque estamos llegando al final de la sección 2.5. Pero creo que vale la pena, porque estos son ejercicios clásicos a trabajar, no solo en la práctica, sino a que formen parte de algún parcial o que formen parte de algún final. Por supuesto que si estoy hablando de un final, les pediríamos más cosas que solamente esto, pero porque estamos relacionando un montón de otros conceptos que hoy no sabemos. Pero esto sería un clásico ejercicio de función con la que se pueda trabajar, ya les digo, en un parcial o en un final. Dice el ejercicio, considerando esa función, se me mezcló todo. Considerando esa función, tengo que indicar el dominio de continuidad. Y en el caso de existir alguna discontinuidad, la tengo que clasificar. Una vez que hago todo eso, puedo realizar la gráfica de la función, un esbozo,
porque son funciones que a esta altura yo no tendría ningún tipo de dificultad en hacerlas. A este le saco los puntitos. Bueno, pregunto, antes que nada, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos pi. Sí, señor. Todos los reales menos pi. Pi ya no está, ¿no? ¿Dónde la función entonces no va a ser continua con seguridad? Pi. Evidentemente ya pi es un elemento que en el dominio no está, listo. El primero a ser candidato a decir ahí no va a ser continua, después lo que tengo que ver es, según lo que decía el propio enunciado, clasificar la discontinuidad. Pero lo que podemos hacer es lo siguiente, mi dominio está separado entonces en tres partes. Desde 0, pi, estoy pensando en el dominio, ¿no? Tengo desde menos infinito hasta 0, la función es e a la x menos 1. Después, desde 0 incluido hasta pi sin incluir, la función con la que estamos trabajando es 1 más coseno de x. Y después nos queda el último tramo, que es desde pi en adelante, donde la ley que rige es x menos pi. Bueno, como yo tengo que analizar la continuidad en todo su dominio, dentro del dominio voy a decir 1, ¿no? Si x es menor que 0, estaría acá, la función parada en esos valores coincide con la ley e a la x menos 1. Y pregunto, pensando en esa ley, porque estoy restringiendo la mirada a valores de x menores que 0, ¿esa expresión de ley se corresponde con una función continua? ¿Y por qué? Porque Euler a la x es continua. Sí. Y el desplazamiento no afecta a la continuidad. Bien. Entonces, todo eso que están diciendo es correcto. Lo que podemos decir directamente es que para valores de x menores que 0, la función es continua por ser resta de funciones continuas, ¿no? Continua por ser resta de funciones continuas. Entonces yo puedo decir así, una función exponencial y una función constante. Ahora, yo me tendría que estar pasando, digamos, ya, digamos, como que de un plumazo hice la justificación de que la función para valores de x menores que 0 es continua. Para los menores que 0, continua. No tengo que andar analizando para x igual a menos 1, para x igual a menos 1,65, para x igual a menos raíz de 3. No, ya con esto englobé todo y dije, la función es continua acá, en todos los x menores que 0. No hago nada de manera exhaustiva ya. Como 0, 0 es un lugar de quiebre en las leyes de las funciones, ese 0 lo voy a tener que analizar de manera separada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? A propósito, voy a trabajar sobre un intervalo abierto y voy a decir, si x ahora es más grande que 0, no le pongo el mayor igual, y es menor que pi, no trato de usar los intervalos en alguno cerrado, no lo tomo cerrado. Estando acá, la función coincide con la función 1 más coseno de x. ¿Por qué sería continua esta función en este rango de valores? Porque es la suma de dos funciones continuas. Bien, obviamente.
ya vamos aprendiendo, continua por ser suma de funciones continuas, una función constante y una función trigonométrica. Profe, ¿la puede pasar a esta jump? ¿Qué cosa? A la- ¿Pasar el PDF? Sí, creo que sí, ¿no? Lo tengo que bajar de acá, nunca lo hice. Creo que lo bajo. No, cuando termine la clase, sino, pero así queda todo. Sí, sí, sí. ¿El anterior vale la pena? Sí. Lo bajo. Después, ya tendría la justificación de la continuidad en todo ese intervalo abierto de 0 a pi. Ahora, me faltaría un análisis para valores de x más grandes que pi. Si estoy en valores de x más grandes que pi, la función es la función x menos pi. ¿Es continua? Sí, ¿Por qué? por resta de continuidad. Más rápido, no me digas resta de continua. Acá se puede hacer, está bien lo que me dijiste, ¿eh? No te voy a decir que está mal, pero ¿qué otra cosa en particular podría decir en toda esta expresión completa? Que hay una resta de dos funciones, que una es identidad y la otra es constante. Sí, es lo que me ¿O es decía lo él. mismo? No, es lo que me decía él. Digo, para no hablar de eso, una resta de... ¿Qué podría decir acá? Función lineal. Me gustó, me gustó. Continua por ser función lineal. Insisto, si alguien me ponía, porque era resta de funciones continuas, una es la función identidad y la otra es la función constantemente pi, estaba fantástico. Pero, por ejemplo, imagínense que, esto lo voy a borrar después de, si yo les digo, bueno, f de x es x cuadrado más x menos 2. Y uno me dice, y la función es suma y resta de funciones continuas. Una es la función cuadrática, la otra es la función identidad, la otra es la función constante. Se hace medio largo. Si hubiese tenido esta función, ¿por qué podría haber garantizado rápidamente que es continua? Porque es polinomial. Claro, ¿está bien? Directamente pues decimos que es polinómica y la cosa se termina. Bien. Así que ya tendríamos la justificación en todos los intervalos abiertos. Lo que sí tiene que pasar es que tengo que analizar en cero, porque el cero forma parte del dominio de la función. Y la verdad es que no sé qué está pasando con la función acá. Entonces, sí o sí, tengo que hacerlo de manera separada. Acá voy a decir, bueno, si x es igual a 0, como justamente veíamos en el caso anterior, en x igual a 0 hay un cambio de ley, estamos obligados al momento de ver si es continuo en el punto, de analizar los límites laterales. No me queda otra, ¿no? Primero y principal, ¿cuánto vale la función en 0? 1 más coseno de x. Uno, Muy ¿no? bien. Te paraste acá. Entonces yo hago 1 más coseno de 0. ¿Cuánto me da eso? El que arregló la calculadora, ¿cuánto le da? Me voy para. Dos, ¿no es? Yo quiero ver esa calculadora. Más coseno en 0, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, entonces 2. ¿El coseno de 0 da cuánto? 1 más el coseno en 0 da 2. Bien. Se arregló la calculadora. Muy bien. Arreglé, que eso es distinto. Muy bien, muy bien. Esa es la actitud. Bueno, entonces ahora tengo en claro eso y tengo que ver qué pasa con los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función. Yo pongo f ahí. Entonces ahora digo, cuando me paro por la derecha, ¿cuál es la ley de la función? Si quieren, vamos acá. Cuando me paro por la derecha, vengo por acá. ¿Cuál es la ley de la función? 1 más coseno de x. Dale. 1 más coseno de x. ¿Cómo calculo este límite? La aplicada del 0 a la x. Se hace por Sustitución. reemplazo directo.
Exactamente, se sustituye la X por la tendencia de la variable y en este caso 2. Bueno, ahora planteo el límite cuando X tiende a 0 por izquierda de la función. Eso coincide con el límite cuando X tiende a 0 por izquierda de, y de nuevo, lo puedo ver ahí, pero me parece que acá es mucho más simple, haciendo este dibujo. Si me acerco por la izquierda, ¿cuál es la ley que rige? La exponencial. Entonces acá ya tengo que poner e a la x menos 1. ¿Cómo calculo este límite? Reemplazo también. ¿Y qué me da? 0. ¿Y qué voy a decir? Que es discontinua en 0. Y justamente, ¿qué es lo que sucede que hace que te des cuenta que no es continua? Que No los existe el límites límite. arbitrarios no son iguales. Bien, no existe el límite. Y esto me está indicando básicamente la justificación del por qué. Los dos límites laterales existen y son finitos. ¿Está? Entonces, no existe el límite cuando x tiende a 0 de la función. Por lo tanto, f no es continua en x igual a 0. ¿Sería del tipo inevitable? Este caso sería inevitable, tal cual. Es más, si querés lo podemos hasta como completar, ¿no? Vamos a eso. F es continua. ¿Dónde? ¿Dónde f es continua? ¿Podés decir que en su dominio menos el 0? Exacto. Menos el conjunto. Exacto. Esa es la idea. Yo estoy parada acá. Yo ya estoy parada ahí. De todos los que están acá, la función es continua en todos los puntos de su dominio. Y no, nos dimos cuenta que en el caso especial de 0, la función no era continua. Entonces, el dominio de continuidad es este. F es continua en R menos 0 y pi. Entonces yo ya sé que el 0 y el pi son números en los cuales la función no es continua, ¿no? Es decir, por lo tanto, f no es continua en x igual a 0, x igual a pi. Como ya tengo todo el análisis hecho para 0, digo, f tiene en x igual a 0 una discontinuidad que me dijeron ¿cómo? Inevitable. Y sí, de está bien. salto finito. De salto finito. De salto finito. O sea que tendría la justificación de la clasificación del tipo de discontinuidad que tengo en x igual a 0. Lo que me está faltando es la clasificación de la discontinuidad en x igual a pi. Yo ya sé que en pi la función no está definida. O sea que esta primera parte de como hicimos antes con el 0, no lo puedo hacer. Pero que sea una discontinuidad inevitable o evitable, me lo va a decir cuando yo analice si existe o no el límite de la función cuando x tiende a pi. Entonces eso es algo que tengo que hacer aparte. No me quedan muchas opciones. Esto quería. A ver. Ahora voy en x igual a pi. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a pi desde la derecha de la función f de x. Es decir, el límite cuando x tiende a pi de a la derecha de pi. Vengo acá. La ley que rige es esta, la lineal. Entonces me queda x menos pi. ¿Cuánto me da eso? 0. Y ahora tengo que hacer lo mismo desde la izquierda. Límite cuando x tiende a pi desde la izquierda. ¿Cuál es la ley que rige?
La trigonométrica. Bien. 1 más coseno de x. ¿Y qué obtengo? 1 me parece. 0. 0. El coseno de pi es menos 1. Ah. Menos 1 más 1, 0. ¿Qué digo acá? Que existe existe el límite límite. cuando x tiende a pi. Existe el límite cuando x tiende a pi de f de x, y eso coincide con 0. Obviamente no es continua en pi, porque en pi no está en el dominio. Entonces, con esto que acabamos de investigar, en x igual a pi, f tiene una discontinuidad, ¿de qué tipo? Evitable. Evitable. Acá no se habla de salto, es evitable. Y se termina. Entonces yo sé que si alguien quiere y dice, a ver, arreglemos la situación que tiene la función en pi, ¿cómo tendría que definir yo a la función en pi para que resulte continua? Definir en pi. Que cuando la función ¿Con qué valor? con 0. Ahí está. Se define la función en el punto con el mismo numerito que me acaba de dar el valor del límite. Y entonces ahí la cosa se arregla. ¿Ah? Lo que les dejo a ustedes, para que podamos avanzar en lo que sigue, es la parte del esbozo de la gráfica. Digamos, yo la voy a hacer horrible. Desde 0 hasta pi, tengo la función coseno, que lo que hace es que se sube una unidad, o sea que acá tengo el 2. Acá la función para los menores que 0 es la función exponencial que se baja un lugar, o sea que voy a tener que hacer algo así. Y acá, bueno, abierto, abierto, y la función es lineal. Un algo así queda. Por supuesto lo hacen bien. Esto fue más que un esbozo penoso, digamos, ¿no? Pero un poco la idea que completen con la gráfica de la función y que con la gráfica realmente uno experimenta eso que decía de manera algebraica, el salto finito, la discontinuidad evitable. Ojo acá cuando hacen la gráfica de la función exponencial, que acá se ve que tengo la asíntota horizontal y que se tiene que preservar, que se baja un lugar. Bueno, se los dejo. A grosso modo ese era el dibujito. Acá. Bien. Hacemos una cosita más y hacemos el descanso de siempre. Teorema de valor intermedio. Con esto estaríamos dándole el fin a la sección 2.5. Teorema de valor intermedio, solamente lo nombro y después pasamos a otro que es muy, muy conocido también, que en el libro no se presenta, pero que ya le vamos a dar nombre y apellido. ¿Qué dice el teorema de valor intermedio? Supongamos que yo tengo una función que es continua sobre un intervalo cerrado. Continua sobre un intervalo cerrado. Y se entiende que es importante, ¿no es cierto? Continua en un intervalo cerrado. Y sea n un número entre la imagen de f de A y f de B. O sea, entre las imágenes f de A y f de B. Donde estoy considerando f de A y f de B distintos para que tenga sentido todo esto. Si la función es continua en un intervalo cerrado, y si n es un número entre f de A y f de B, con f de A distinto de f de B, tiene que existir, y esta es la tesis, un número c dentro del intervalo abierto AB, en donde la función en C me tiene que dar exactamente el número n. Vamos de nuevo. Función continua en un intervalo cerrado y n, un número cualquiera entre f de A y f de B, donde estamos considerando que f de A no es el mismo valor que f en B. Si tengo esas consideraciones,
el teorema de valor intermedio me va a garantizar que tiene que existir un alguien dentro del intervalo abierto AB, donde f en ese alguien tiene que coincidir con el número n. Y cuando dice existe, no me dice que existe un único, que existe, que al menos un valor de C hay. Puede haber más de uno. Entonces miren esta situación, la voy a agrandar un poco. Yo tengo en este caso la gráfica de la función en celeste, que es recontra continua. Está definida sobre un intervalo cerrado, que es el AB. Justo marqué algo que no era el... esto. Me confundí el B con el C. De A hasta B. Acá tengo f de A, acá tengo f de B, no son iguales. Cualquiera sea el n, lo estamos mirando sobre el eje Y, porque el n está mirado como un valor de imagen. Cualquiera sea el n entre f de A y f de B, sé que va a tener que existir al menos un C dentro del intervalo abierto, en el que al momento de calcularle la imagen de la función en ese C, el resultado que obtengo es este valor n. Si el n es este, o este por acá, parece ser que el valor del C que encuentro, bueno, es único. Pero apenas me bajo un poquito de esta montañita, el n pasa a estar por acá debajo, que sigue estando entre f de A y f de B. Para esta gráfica encontré 3 valores de C distintos, ¿no? Uno traza esta línea horizontal, cruza la gráfica de la función y luego en los lugares de cruce hace la proyección sobre el eje X. Tanto este valor C y este valor C, 3 distintos. En esos 3 numeritos dentro del intervalo abierto AB, la función al calcularla en cualquiera de ellos 3 me da n. Me da n. Eso es el teorema de valor intermedio. Pide la continuidad de una función en un cerrado y n cualquier número entre las imágenes de la función en los extremos del intervalo. Entonces, es importante en el teorema el hecho de conocer que la función es continua sobre un intervalo cerrado, ¿no? La condición de continuidad en el intervalo cerrado es esencial para poder garantizar la tesis. La tesis me refiero a que exista un número C en el que f en C vale n. Fíjense en este caso particular, la función la estamos trabajando en el intervalo 1, 4. La función en 1 vale 0, la función en 4 vale 3. Y, por ejemplo, si yo considero un n por acá y trazo una línea horizontal, esa línea horizontal no cruza nunca la gráfica de la función. Es decir, no va a existir, no existe valores de C tales que al momento de calcularle la función en C, no existe, al momento de calcularle la función en C me dé ese valor de n. Acá no existe. Pero evidentemente lo que está pasando acá es que ¿qué condición no se cumple? Que sea continua. Y que sea continua en el cerrado. Desde el momento en que hay justo un numerito dentro del intervalo donde hay este tipo de discontinuidad, chau, la función no fue continua en el intervalo cerrado. Entonces la primera de las condiciones que se necesitaba que se dé, no se da. La gran condición, continuidad en el cerrado, no se da. Entonces, si la condición no se da, no tengo por qué pensar que la tesis se tiene que dar de todas maneras. Entonces, obviamente, acá planteo un ejemplo donde la condición de la continuidad en el cerrado no se da y obviamente aparece un problema. Para este valor de n que se encuentra entre f en 1 y f en 4, no existe ningún número C en donde la función en ese C valga n. Pero bueno, el problema está en que la función no fue continua sobre todo el intervalo cerrado, o sea que era lógico que podría no ser valedera la tesis del teorema, porque no se cumplen las condiciones del teorema. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos con lo que se conoce el teorema de Bolzano. En el libro no está. En el libro no está, pero se usa mucho a lo largo después de cálculo 1, cálculo 2, lo vamos a nombrar bastante. Bueno, termino acá
la grabación un segundo.